Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Me da mucho gusto comunicarme con ustedes por este medio y sé que a varios de ustedes no los he visto y no me han visto por un tiempo por causa de problemas de salud que están bajo control y siempre han estado bajo control. Y le doy muchas gracias a Dios por los medios, los médicos, por todos los medios que Dios pone para que nuestra salud esté bien, porque es parte de la vida cristiana el tener un cuerpo sano. Y Él quiere habitar en un templo que es el cuerpo que esté sano para ser glorificado. Y en esta ocasión me estoy dirigiendo a ustedes para hablarles de un tema que se me ha asignado, que es un tema muy importante, que es el tema del avivamiento. Avivamiento. Y es muy importante el tema del avivamiento porque encierra verdades muy profundas para un cristiano. No debiera ningún cristiano ignorar qué es un avivamiento, cómo se produce un avivamiento, cómo se ve en la práctica un avivamiento, qué no es un avivamiento y cómo poder lograr que el avivamiento no sea una llamarada de petate. Entonces, quiero comenzar con lo básico, que es avivar, que es un avivamiento. Pablo le dice a su discípulo y su hijo amado en la fe, Timoteo, le dice en 1 de Timoteo 6, 1 de Timoteo 1:6, le dice, aviva el fuego que hay en ti. Pablo se dirige a Timoteo y le dice, aviva el fuego que hay en ti. ¿Y esto qué significa? ¿Qué implica? Bueno, en primer lugar, Pablo se está dirigiendo a Timoteo para que él hiciera la acción de avivar el fuego que había en él. Eso quiere decir que la decisión para tener un avivamiento estaba en Timoteo. Pablo no lo podía producir. Ninguna persona puede producir un avivamiento en mí si yo no lo quiero. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. Pero Timoteo primero tenía que entender qué significaba esa orden, esa instrucción. Podemos imaginarnos una fogata, una carne asada, que estamos muy familiarizados los mexicanos con ella. Y cuando el fuego está bajito, cuando empieza a mermar el fuego de la fogata, podemos avivarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Cogemos un palo, algún objeto, y movemos los carbones o movemos la madera para que se quemen partes que no habían sido quemadas. Y vamos a ver muchas chispas y vamos a ver que el fuego de repente se hace más grande, se hace más intenso, más fuerte el calor. Y eso es exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Aviva el fuego que hay en ti. O sea, tú, Timoteo, mueve esos carbones, mueve esos leños, mueve eso que hay en tu corazón para que tengas un avivamiento. Dice, aviva el fuego que hay en ti. Y le dice que fue iniciado ese fuego cuando le impusieron manos a Timoteo y lo consagraron para el servicio al Señor. Pero no es producto de una ceremonia el avivamiento. El avivamiento es un producto de una profunda sed. Y digo profunda y lo enfatizo fuertemente, una profunda sed, una profunda hambre en el interior de un individuo. Hay ocasiones en que le estamos hablando a los creyentes y lo hemos visto todos. Y nosotros quizá hemos estado en ese estado.
Y les hablamos a los creyentes y algunos están así y acercan la cabeza y colocan su cuerpo así más cerca como para estar muy atentos. Y hay otros que están así, como los niños en la escuela, un alumno que está aburrido. La postura del cuerpo dice mucho de la condición del interior. Entonces, cuando hay interés, a la persona se le nota. Hay un lenguaje corporal en el avivamiento. Y ese lenguaje, hermanos, es el deseo profundo. Y quiero enfatizar esa palabra. Perdónenme porque enfatizo tanto. El deseo profundo del corazón del individuo para escuchar, para asimilar la palabra de Dios. Quiere que el fuego esté en su corazón. Quiere que Dios toque su alma. Quiere salir de ese estupor. Quiere salir de ese sueño, de esa indiferencia. Quiere estar avivado. Entonces, los factores que entran en un avivamiento, en primer lugar, es la oración. O sea, yo le tengo que pedir a Dios, debo pedirle a Dios, no quiero decir lo tengo que hacer, debo pedirle a Dios un avivamiento. O sea, para esto quiero aclarar, hay dos tipos de avivamientos. Hay dos tipos. Uno es el individual y el otro es el colectivo. Son cosas muy diferentes. Yo cuando nací de nuevo, cuando acepté a Cristo en mi corazón, en octubre ya hace mucho tiempo, hace 40 y tantos años, 40 años, un poquito más. Yo cuando acepté a Cristo en mi corazón, los hermanos de la congregación tenían una campaña de avivamiento. Yo nací de nuevo durante esa campaña de avivamiento y no voy a meterme en detalles de mi nuevo nacimiento, sino lo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo un deseo profundo de los hermanos por tener un avivamiento. Para eso se movieron colectivamente, o sea que estaban todos al unísono pidiéndole a Dios eso, y se acercaron a Dios en oración. Y eran oraciones profundas, sinceras, no religiosas, a veces largas, pero producto de un sincero deseo, un hambre, una sed de Dios. Una sed de Dios. Fíjense, el versículo ese de David, del salmista, que dice que tiene sed de Dios. Le dice, tengo sed de ti. Y le pone un ejemplo. Hace una comparación. Dice, como el ciervo brama por las aguas. Cuando estábamos recién casados, Pilar y yo, fuimos de excursión a una de las montañas que hay en Monterrey, que hay muchísimas. Y cuando íbamos ya bastante arriba, ya había neblina donde estábamos, poquita. Ya se veía la ciudad muy lejos. Teníamos mucha sed. Teníamos mucha sed, producto claro del ejercicio. Entonces, la cantimplora que llevábamos accidentalmente se derramó, se cayó en la tierra y se derramó la mayor parte del agua que tenía la cantimplora. Quedó muy poquita. Y éramos 4. Éramos mi esposa y yo y mis 2 hijos, que estaban chiquitos. Pero chiquitos o no chiquitos, tenían mucha sed. Nosotros también teníamos mucha sed. Y eso es una caricatura
de la cita que les digo del salmista. Porque cuando dice David, tengo sed de ti, se compara con un animalito, con un venadito. Y dice que ese animalito bramaba por el agua. Cuando tenemos mucha sed, es algo verdaderamente, nos duele el cuerpo. Se seca la garganta, se pega la lengua en la garganta. Nos imaginamos un vaso de agua. Y cuando llegamos a poder tomar poquito o mucha agua, es una satisfacción enorme, enorme, enorme. Pero fue producto de una sed muy profunda, de una necesidad muy profunda. No puede venir un avivamiento en un estado de indiferencia, sean individuos o sea una colectividad, llámese una iglesia. Cuando hay indiferencia, no puede venir un avivamiento. Tiene que haber un deseo profundo de ser tocado por el Señor. Señor, quiero esa agua como el venadito que brama. Imagínate un venadito que está bramando por agua. Y no puede hablar, pero brama. Hace ruido con toda su fuerza. Quiero agua. Le está diciendo a la naturaleza, a su pastorcillo, dame agua, quiero agua. Me muero sin agua. Y eso produce un avivamiento, una sensación de que si no viene Dios a tocar mi corazón, me voy a morir. Y no lo digo en una forma literal, de que si no llega el avivamiento siento que voy a fallecer, no. Pero lo que sí trato de decir es que es tan fuerte el deseo de que Dios toque mi corazón, que escuche mi oración, que me venga ese avivamiento, que si no lo hago siento que voy a fallecer. Entonces, estoy tomando estos minutos para enfatizar la importancia que tiene la condición del corazón. En aquella campaña, cuando yo me convertí, la oración era por un avivamiento colectivo, obviamente, de la congregación. Y bueno, yo fui, entre otras personas, un resultado, un producto de esa campaña. Y sí hubo un avivamiento, sí lo hubo. Porque cuando yo nací de nuevo, yo volteé y dije, ¡ay, jole! Y me tuve que acostumbrar a ese estado de necesidad profunda de los hermanos y hermanas. A veces la necesidad viene acompañado de lágrimas. Pero no quiero enfatizar la parte física. Solo menciono el lenguaje corporal tiene que ver como una señal. Se nota el avivamiento en la persona, en su cuerpo, en la postura de su cuerpo. ¿Por qué cerramos los ojos? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué juntamos las manos para orar? Porque no queremos que nada nos distraiga. Entonces, regresando a lo que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, o sea, ya tenía ese fuego. Pero coge algo, mueve esos leños y haz que salgan de nuevo las chispas. Haz que se levante el fuego. Aviva el fuego que hay en ti. Ahora bien, ahorita tenemos la grande ventaja de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice a nuestra alma cuando necesitamos de un avivamiento. Nos dice, Manuel, te estoy repitiendo, te estoy recalcando, te estoy recordando, tú necesitas un avivamiento. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando hay ese estado de somnolencia. Repito, a veces en un estudio, en una predicación,
Vemos hermanos totalmente, en su lenguaje corporal, por supuesto, se ven indiferentes. Pero hay otros que están muy atentos, Entonces, regresando al origen, a lo que dije al principio, hay avivamientos individuales y hay avivamientos colectivos. Los avivamientos colectivos que registra la Biblia son varios, pero uno de los más famosos está en el libro de Nehemías. Y por supuesto, cuando viene el Espíritu Santo y se mueve la iglesia primitiva para predicar la palabra y demás. Entonces, durante la Edad Media, siglos XIV, XV, XVI, XVII, la humanidad estaba dormida, espiritualmente hablando. Y se desató una luz que quitó esa oscuridad espiritual. Estoy hablando de los tiempos de Lutero. ¿Qué fue lo que Dios movió a Lutero a hacer? Bueno, gracias a Dios hubo un invento maravilloso que fue un parteaguas en la historia del mundo y de la iglesia, que fue la imprenta. ¡Pum! De repente se imprimieron bastantes cantidades de Biblias. Y ojalá fuera tan fácil como las Biblias que tenemos hoy, que algunas las podemos meter en la bolsa y llevar con nosotros, o ahora en el celular, que podemos tener hasta varias versiones. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios por esta tecnología que Dios nos da. Entonces, Lutero acerca la palabra de Dios a la iglesia, porque él era un monje. La acerca la palabra de Dios a la iglesia. Y sucede lo mismo que en los tiempos de Nehemías. La gente la escuchó, la palabra, la analizó, atentamente la escuchó, se les explicó la palabra, Lutero lo explicó, Nehemías y Esdras la explicaron. La gente empezó a entender la palabra de Dios y el avivamiento vino. El avivamiento viene solo, cuando las condiciones están dadas. Entonces, oración, la palabra de Dios, y antes que esas dos, un profundo deseo, hambre de ser tocado por el Señor, de escuchar la palabra de Dios. Esto es indispensable. En el capítulo 8 de Nehemías, donde se registra en la Biblia el primer avivamiento colectivo en la historia, nos dice que todo el pueblo estaba como un solo hombre. Está interesante eso, que todo el pueblo estaba como un solo hombre. Se desató el Espíritu Santo en el pueblo de Dios y todo el pueblo estaba atento a la palabra, atento a lo que Dios decía, y estaban como un solo hombre. ¿Qué quiere decir eso? No había divisiones, no había pleitos, no había chismes, no había conflictos. Y en la iglesia hay conflictos, me refiero a la iglesia sobre la tierra, la iglesia local, las congregaciones, porque está compuesta de individuos que tenemos nuestras cosas, diferencias, puntos de vista que no concuerdan con otros, ¿verdad? Pero en ese primer avivamiento de la historia, en el tiempo de Nehemías, había un vacío espiritual, y es la primera vez que utilizo esa palabra, un vacío espiritual. Y querían que ese vacío se llenara. Buscaban que ese vacío se llenara. Ahora, ya para entonces, ya cuando esto ocurrió históricamente, el pueblo de Dios ya estaba bien organizado.
el muro estaba construido. El pueblo había participado en esa campaña, vamos a llamarle así, de construir el muro. Todos los hombres, nos dice la palabra, que en una mano tenían lo que se usa en la construcción y con otra mano la espada. O sea, la espada estaba cerca de ellos al mismo tiempo que trabajaban. Y estaban como un solo hombre, había un vacío espiritual. Pero enfatizo que la ciudad ya estaba en paz, en el sentido que ya habían construido el muro, que en tiempos antiguos el muro de una ciudad era indispensable para protección. El muro era indispensable para protección. Y cuando vemos los muros en el Medio Oriente, en Israel, son cosas, hermanos, impresionantes, que nos preguntamos cómo le hicieron, cómo le hizo esta gente para mover esos bloques tan enormes, de esas piedras tan enormes. Sencillamente el muro de Jerusalén, lo ve uno y dices tú, ¿cómo le hicieron para mover esto? En tiempos que no había maquinaria, electricidad, etc. Pero regresando a Nehemías, la ciudad ya estaba consolidada, ya estaba en paz, ya se sentía segura. Y eso equivale a una iglesia que está bien organizada, que se siente segura de sí misma, que tiene en su lugar los ministerios, las personas que ocupan esos ministerios, etc. Pero hay iglesias que están bien organizadas, bien aceitadas, por llamarle así la función de los ministerios, de los departamentos, etc. Pero hay un vacío espiritual. El hecho de que haya una iglesia bien organizada no quiere decir que están llenas las necesidades espirituales de la gente. Puede haber poca vida. Puede haber una necesidad profunda de un avivamiento. Y tenemos que evitar esa trampa en Kairos. Porque en Kairos ya tenemos años de estar organizados. Tenemos ya más de 10, 11 años, 12 años, no sé el tiempo exacto, de nuestra fundación. Y ya están los departamentos en su lugar, los ministerios. Dios nos ha dado la gracia para construir salones y tenemos equipo. Es una grande bendición lo que Dios nos ha dado en Kairos. Pero eso no significa que están satisfechas las necesidades espirituales. Repito lo que dije en un principio. Hay avivamientos individuales y los hay colectivos. Entonces, no puede haber un avivamiento en una iglesia, es decir, el avivamiento colectivo, si nosotros, los congregantes, los miembros, los que nos identificamos con la iglesia, los que asistimos, participamos en ella, damos nuestras ofrendas, etc. Tenemos quizá alguna comisión, alguna responsabilidad en la iglesia. Si nosotros no estamos avivados, la iglesia no va a estar avivada. Entonces no basta una infraestructura en la iglesia. Es más, no produce un avivamiento, una infraestructura en la iglesia. Son muros. Son muros como el muro de Nehemías que habían terminado de construir. Entonces, cuando el tiempo de Nehemías no había conflicto entre ellos. Trabajaban con un solo propósito. Tenían una sola meta. Solo veían hacia adelante. El líder, los líderes, no tenían que decirle a las personas lo que había que hacer. Hay que hacer esto, hace falta esto. Claro, había quienes coordinaban el esfuerzo de todos. No me malinterpreten. Pero no dependía de una persona. El avivamiento no depende del pastor. El pastor es una
factor importante, los pastores, para que haya un avivamiento. Pero depende de cada uno de nosotros. Tiene que haber esa hambre y esa sed profunda del Dios vivo y verdadero. Cuando Jesús habló con la samaritana, le dijo: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Se refería al pozo de agua. Pero los que beban del agua que yo les daré no tendrán sed jamás. Esa agua, le dice Jesús a la samaritana, se convierte en un manantial que brota con frescura adentro del creyente y le da vida eterna. ¿Qué quiso decir Jesús a la samaritana? Le dijo: yo entiendo que tienes mucha sed. La mujer había venido desde el pueblo, que no era una distancia corta, fuera de la ciudad, cargando 2 cántaros de agua de buen tamaño, pesados, una mujer sola. Y llega Jesús al pozo de agua, y ella pertenecía a un pueblo que era enemiga del pueblo de Dios. No se hablaban, es más, se menospreciaban, se ofendían, se decían cosas, se escupían, se aventaban piedras. Y él la identificó como samaritana y ella lo identificó como un hebreo. Y entonces no quiere envolver a Jesús en una discusión teológica, y él no se deja. Y eso nos dice cuando estamos testificándole de Cristo a una persona que no se ha convertido, nosotros tenemos que llevar la conversación, pero ese es otro tema. Jesús no se dejó engañar, vamos a decir, no se dejó involucrar en lo que la samaritana insistía. Es que ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar, nosotros decimos que aquí se debe adorar. Y Jesús dijo: no te estoy hablando de eso. Si quieres adorar a Dios, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y le dice: el agua que yo te voy a dar, que yo te puedo dar, va a ser una fuente donde va a brotar frescura para vida eterna. Y eso lo produce la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Es indispensable para el avivamiento la intervención del Espíritu Santo. Entonces, repito, tengo que estar cerca de las Escrituras. Tengo que mantenerme en oración. Tengo que estar buscando con ahínco, con fervor, la presencia de Dios en mi vida. Tiene que haber una súplica mediante la oración y mediante la actitud que yo tengo que Dios ve. Tiene que haber una súplica de mi parte. Dios, dame de esa agua viva. Produce esa agua viva que brote, que fluya en mi ser. Ayúdame a tener esos ríos de agua viva que le diste a la samaritana. Yo quiero tener esos ríos de agua viva. Señor, dame eso. Dame de eso, Señor, dámelo. Te lo suplico. Ahora, es algo que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué le tenemos que suplicar? Porque así le gusta a Dios. Porque así le gusta. Quiere que le supliquemos, quiere que le pidamos con ahínco, con fervor, con ganas, con la palabra de Dios, en oración. Y debe ser algo continuo. No es objeto de una oración aislada, mucho menos una oración en la mañana ya olvidada o con los alimentos, no. Debe haber una constante, una actitud constante de súplica y de dependencia de Dios. Y por supuesto ayuda mucho a que los creyentes, la iglesia,
nos explica en las Escrituras. Por eso Dios estableció maestros y personas con ese ministerio, afín a ese ministerio, a que expliquen la palabra de Dios a los creyentes, a que la hagan digerible, entendible, aplicable, recordable. Y por supuesto, cuando cae la palabra de Dios en el corazón, cuando yo he sido tocado por el Espíritu Santo, no me quedo callado. No me puedo quedar callado. Cuando los discípulos oyeron que Jesús dijo, tenemos que ir a Samaria, y ellos decían, ¿pero cómo? ¿Son nuestros enemigos? Y dijo, no, tenemos que ir a Samaria. Y esa mujer que llegó en un estado deplorable, hablo espiritualmente, deplorable. Dijo que ya llevaba su quinto esposo, que ni era esposo, vivía en unión libre. Y Jesús la confronta con su pecado. Lleva 5 maridos. Y el que tienes ahorita ni siquiera es tu esposo. Ella estaba en un estado muy deplorable espiritualmente. Y fue la primera persona fuera de los discípulos a quien Jesús le declara, se destapa, se dice ahora en términos de elecciones políticos y demás partidos y eso, en México, se destapa Jesús. Dijo, yo soy el Mesías. Le dice ella, cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas las cosas. Casi lo quiso callar la samaritana. Ya, no me digas tanto rollo, tanta cosa. Cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todo. Si es allá en Jerusalén o si es aquí en Samaria, Él nos va a explicar. Y Jesús le contesta algo muy poderoso a la samaritana, muy poderoso. Le dijo, yo soy. Las mismas palabras que le contestó Dios a Moisés, yo soy el que te mando con el faraón. Yo soy. Con eso le estaba diciendo, yo soy el Mesías. Y le estaba diciendo, yo soy Dios. Era una frase muy poderosa. 2 palabritas. Quizá las palabras más poderosas, las dos palabras más poderosas que Jesús llegó a pronunciar. Yo soy. Y lo dijo creo que como 7 veces durante su ministerio terrenal. Yo soy. Le preguntaron los fariseos cuando lo buscaron allí en Getsemaní, que iban por él para llevárselo arrestado. Buscamos a Jesús, Jesús de Nazaret. Yo soy. Y nos dice que fue tan poderosa el efecto de esa respuesta, de esa frase que dijo Jesús, que hasta cayó al suelo uno de los hombres que venían allí a arrestarlo, porque dijo, yo soy. Entonces a la samaritana le dijo, yo soy el Mesías. Con eso le estaba diciendo, yo soy Dios. Entonces, ¿cumplió Jesús? Es pregunta. ¿Cumplió Jesús con estos requisitos, con estas condiciones que les dije, que les he comentado? La mujer nació de nuevo. Nació de nuevo. Y la mujer instantáneamente, al entrar Dios a su corazón, estaba ya experimentando un avivamiento. Dijo, tengo que decirle a todos los del pueblo que tú sabes todo, que eres un profeta. Y Jesús la dejó. Por eso Jesús tenía que ir a Samaria, porque sabía que se iba a encontrar con la samaritana, porque sabía que ella iba a ser la primera persona fuera de Judá que iba a saber
que el Mesías era Jesús, que Él era el Mesías, anhelado y esperado, profetizado, que todos esperaban. Le dijo, yo soy. Entonces Jesús la expone a la mujer, la expone a la palabra, le dice la palabra, no la leyó, pero se la explica, se la pronuncia, la explicó, y ella inmediatamente, ¿qué hizo? La aplicó. Cuando viene un avivamiento hay acción, se mueven los piececitos. Busco compartir lo que Dios me ha dado. Lo busco compartir a mis semejantes, a mis vecinos, a las personas cercanas a mí. Lo quiero compartir. En la Biblia se usa la palabra pregonar. La predico, la explico, la testifico, la comento. Lo que Dios ha hecho en mí, lo comento más adelante. Entonces, hermanos, aviva el fuego que hay en ti, es lo que ahora Dios te está diciendo. Aviva el fuego que hay en ti. Yo los invito, les pido, les suplico que después de este breve mensaje, de esta breve explicación, que ustedes puedan refugiarse en el Señor, buscar con todo el corazón, doblar sus rodillas, no solo cerrar sus ojos, doblar sus rodillas y en un afán de súplica le pidamos a Dios un avivamiento. Vamos a hacerlo, por favor. Los invito a que lo hagamos. Padre Celestial, reconocemos nuestra profunda necesidad de ti. Reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que necesitamos una frescura de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Reconocemos, Padre, que ha habido adormecimiento en nuestra vida cristiana. Y nos arrepentimos y vamos a ti con una súplica sincera. No te estamos pidiendo, te estamos suplicando. Toca nuestra vida, toca nuestro corazón, trae un avivamiento. Dios, ayúdame a ser un instrumento tuyo para avivar el fuego que hay en mí. Produce en mí lo que Pablo le decía a Timoteo. Aviva mi corazón para ti. Produce el resultado de ese avivamiento como la mujer que fue al pueblo a decirle a todo el mundo que había encontrado al Mesías. Como el pueblo en el tiempo de Nehemías, que estaban desatados como un solo hombre. Quita entre nosotros los chismes, las divisiones, las críticas. Y Señor, acércanos a tu palabra. Abre nuestros ojos para contemplar la hermosura de tu palabra. Abre nuestro corazón para escuchar tu Espíritu Santo, Señor. Y produce un avivamiento en nuestra vida. Dile al Señor, Padre, produce un avivamiento en mi vida. Tráeme un avivamiento. Quita, Señor, mi indiferencia que yo he tenido contigo. Perdóname y produce un avivamiento en mi corazón. Te lo suplico como el siervo que brama por las aguas. Te lo estoy suplicando, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, el Mesías. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que la palabra haya sido claramente explicada. Y espero que hayamos sido sinceros en esa oración que hemos hecho. Y tiene que ver un seguimiento, una profunda estado de expectación de lo que Dios va a hacer en mi vida. Tengo que seguirle pidiendo al Señor. Recuerda esa oración que hice. Aviva el fuego en mi corazón.
Dios les bendiga. Los amo. Gracias por sus oraciones, por mi salud. Les quiero decir que se han sentido, se han notado. Las hemos notado, mi esposa y yo. Les quiero dar gracias con todo el corazón por sus oraciones por mí. Dios les bendiga. Que el Señor prospere la palabra en sus corazones para producir ese avivamiento que tanto Él como tú y yo deseamos tener. Hasta pronto y hasta luego. Gracias.